darle la bienvenida a Juan Carlos Díaz Granados. Él es doctor en jurisprudencia, es exdirector de la Cámara de Comercio de Guayaquil, además es profesor universitario de la Universidad Casa Grande. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Siempre es un gusto, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, en estos días estamos viviendo en nuestro país una crisis grave, económica, energética. Vemos que los negocios están teniendo muchos problemas, los emprendimientos. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo está afectando a las empresas, a las medianas empresas y sobre todo a los pequeños emprendimientos? Bueno, es una situación difícil, como tú bien mencionas, pero Ecuador, a mí me gusta ver el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Y Ecuador tiene primero una belleza natural espectacular. Estamos en un lugar geográficamente ubicado que es espectacular. Podemos hacer negocios desde Ecuador con todo el mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Tenemos 2 aeropuertos internacionales, puertos con capacidad de carga, recursos naturales. Entonces ese es el vaso medio lleno. Tenemos capacidad y talento humano. Tú ves que los ecuatorianos que se van a otro lado siempre triunfan también, y que el ecuatoriano en términos generales es muy talentoso. Así es que tenemos todo lo que un país necesita para poder salir adelante. Lo único es que tenemos que mejorar nuestra gestión, tal vez desde lo público. Ahí hay oportunidad de mejora y ahí podemos conversar sobre el tema, por ejemplo, de la seguridad energética y, por ejemplo, sobre el tema de la seguridad ciudadana, que en este momento creo que es algo que todos estamos pensando. Justamente Juan Carlos también es columnista del Diario Expreso y me llamó muchísimo la atención tu artículo que hablabas de un libre mercado eléctrico, que eso está sucediendo también en la región, me parece que también en Perú, Colombia. En Colombia. Por ejemplo, en mi experiencia, yo viví en Italia, y en Italia creo que también hay un mercado libre energético, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Italia, varias compañías me llamaban a ofrecerme servicio de electricidad. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta al respecto? ¿Qué crees? ¿Cómo es tu visión respecto de ese libre mercado eléctrico? Bueno, cambiar el modelo, que es un modelo estatista en este momento, en el cual el Estado, según la Constitución, es el que se encarga de la seguridad energética. Y obviamente no hay energía. Entonces, tenemos que decir que ese modelo ha fracasado versus, por ejemplo, un modelo como el que tú mencionas en Italia, en Colombia y en Perú. No se ha ido la energía porque ellos tienen un modelo en el cual participa la empresa privada. Y recordemos que en Guayaquil, desde 1925, hubo una concesión que era entregada a una compañía green. Esa compañía se llama en Ecuador Emelec. Emelec, perdón. Emelec. Y entonces Guayaquil se desarrolló bajo esa visión de que había una concesión a esta compañía, y esa compañía se encargaba de generar, de comercializar, de distribuir la energía, y por lo tanto durante varias décadas Guayaquil tuvo ese soporte. Y cuando un guayaquileño, en mi caso, que yo era chico en esa época, visitaba otros lugares del Ecuador, me llamaba mucho la atención que no hay energía. Es decir, para un guayaquileño eso era como inconcebible, mientras en Guayaquil ocurría eso. Y eso era bajo una figura de concesión. De concesión, como por ejemplo se han concesionado todos los puertos del Ecuador y funcionan bien. Como sucede con el agua de Guayaquil, por ejemplo, como se está concesionada a Interagua. Que funciona bastante bien y que tal vez es bueno que haya más participantes en el juego para que haya más oferta y más demanda. Lo mismo que ha pasado en las telecomunicaciones. Cuando yo era chico y quería llamar a mi abuelita en un teléfono analógico, no había tono. Y había un monopolio del Estado que también arguía todas las cosas que hoy dicen que no, es que lo que pasa, todos esos argumentos truchos que se acabaron cuando empezaron a venir 2 empresas de otros países, y entonces sigue el participante público, y el que quiera estar con la empresa de telecomunicaciones públicas lo puede hacer, pero el que quiere estar con la empresa privada también lo puede hacer en un libre mercado de oferta y demanda, en el cual compites por oferta y demandas y los precios fluctúan en función a eso. ¿Y eso implicaría una reforma legal? Implicaría varias reformas legales, pero también la intención básicamente de poder
generar esto de aquí. En este momento el presidente de la República ha presentado un proyecto de ley en el cual, por ejemplo, se incrementa la autogeneración de 10 megavatios a 100 megavatios. Y mi pregunta ahí es, ¿por qué hay un límite de 100 megavatios? Porque si el sector privado puede autogenerar más energía. Y venderla, ¿por qué? Si en este momento... Me encantó una frase que te la voy a repetir porque se me quedó espero decirla bien, sí, pero de tu artículo. Y la energía más cara es la que no tenemos. Exacto, y de hecho aquí se acaba de ir la energía en este momento, ¿y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que prender el generador implica combustible, implica mantenimiento, todo esto de aquí involucra un precio adicional. ¿Y ese precio quién lo va a pagar? El consumidor final. Lo paga el empresario. Pero luego ese precio lo van a trasladar al consumidor final, entonces las cosas van a subir de precio. Exactamente, ¿y por qué? Porque no hubo la visión de hacer un libre mercado, que haya seguridad energética para que todos tengamos energía. De eso se trata la seguridad energética, que el país tenga capacidad de generación suficiente y además genere más energía, porque hay negocios que requieren más en el siglo XXI. Es decir, no nos podemos quedar estáticos en el tiempo y por lo tanto, como tenemos un déficit, si alguien puede autogenerar, ¿por qué le pones límite de 100 megavatios? No le pongas límite si en este momento no hay energía. Y si alguien quiere venir a invertir, no le pongas tantas trabas. Hay títulos habilitantes, permisos ambientales que se demoran 5 años, María Mercedes. No puede ser eso de ahí. La ministra en este momento encargada de energía, que simultáneamente es la ministra de ambiente y que está encargada también de los permisos ambientales, ha facilitado, pero uno se pregunta, cuando salen los permisos mientras está la gestión de la ministra actual, uno se pregunta, ¿y por qué no salían antes? Entonces hay una serie de trabas que uno empieza a sospechar de por qué hay tantas trabas, porque claro, el funcionario medio le interesa que haya trabas. Entonces cuando uno ya viene al Ecuador y ha invertido decenas de millones de dólares, con dos beneficios para el Ecuador además: generar energía que no tenemos, nuevos empleos, María Mercedes, nuevos empleos. Entonces es el mejor de los dos mundos y ahorita tenemos el peor de los dos mundos. Así es que tenemos que fomentar que venga la inversión privada para poder satisfacer este déficit de energía y generar más para que vengan más negocios. Bueno, lo importante es que nosotros como ciudadanos no nos quedemos solamente en la queja, sino que propongamos soluciones. Entonces, saber que hay un camino es importante también para la ciudadanía, saber que hay soluciones. Quizás no sean soluciones como lo ves tú, si va a ser a mediano plazo, o a corto plazo, ¿cuál sería una solución, por ejemplo, para un emprendedor? Yo creo que tenemos que exigirle a la Asamblea que haga los cambios necesarios en la legislación, como tú bien mencionas, para que de esa manera se pueda cambiar el modelo estatista a un modelo de libre mercado energético, para que los ciudadanos, porque al final esto no es un tema político, esto es un tema de los políticos que tienen que estar al servicio del ciudadano. Exacto, lo político es para estar al servicio del ciudadano. Y además los enemigos comunes son estos: las crisis económicas, las crisis de inseguridad, la crisis eléctrica. Entonces, realmente la política debe ser eso, poder ponerse de acuerdo, por más de que piensen diferente, para llegar a una convivencia social. Entonces, también hago un llamado a los políticos a que finalmente vean ese tipo de propuestas y que no sea un tema que se quede en lo político visto de la manera de que en conflicto, ¿no? Entonces es un tema que debe ser un tema país, que nos debe preocupar a todos. Así es, y por eso es importante que lo conversemos no solamente en este foro, sino que lo conversemos como país, porque tenemos que comparar el modelo estatista, que evidentemente nos ha dejado sin energía por corrupción, por negligencia, por omisiones, pero básicamente por corrupción. O sea, seamos bastante claros en eso de ahí. Y después el modelo de libre mercado energético que funciona en Chile, que funciona en Perú, que funciona en Colombia, que no están sin energía, a pesar de que aquí nos dicen que lo que pasa es que es el peor estiaje de los últimos 60. Sí, fantástico, pero cuando vi a Emelec en Guayaquil, nunca nadie escuchaba es que hay estiajes, que hay un problema, nada, o sea, siempre había generación. Es un poco complicado solamente depender del agua, ¿verdad? Exactamente, tenemos que diversificarnos y está muy bien que en el Ecuador seamos ecológicos y sostenibles y que querramos desarrollarnos de una forma sostenible. Yo apoyo eso porque yo también soy ecologista, pero tenemos que encontrar otras vías a mediano y a largo plazo para poder solucionar esto de aquí. Entiendo que el gobierno actualmente está trayendo
generadores móviles, pero hay que trabajar mucho con la empresa privada. Te comento 3 casos de Guayaquil, por ejemplo. Hay subestaciones de energía en el área del Policentro, en el área de Vía La Costa y en el área de Puerto Santana, en el Cerro Santana. Esas 3 áreas tienen proyectos inmobiliarios muy grandes que se están desarrollando, lo cual es fantástico para Guayaquil en lo residencial y en lo mobiliario, generan empleo, pero en el momento que ya empiecen realmente a funcionar, esas subestaciones no van a abastecer. Por lo tanto, esas subestaciones que están en este momento en un régimen de compañías mixtas, lo que ocurre es que cuando el privado dice en la compañía mixta, mira, está ocurriendo este inconveniente, hay que aumentar la generación de esta subestación, el sector público, ¿qué es lo que dice? Yo no tengo plata. Porque el sector público siempre en el Ecuador está en déficit. Entonces, esa es una razón más que si está el socio del modelo estatista siempre está en déficit y no tiene dinero, es una razón más para que vengan los recursos de afuera. Porque recursos afuera, inversionistas afuera, hay muchísimos. Es decir, eso no escasea, pero tienes que brindar las condiciones para que vengan a la brevedad posible y nos solucionen el problema. No le solucionen el problema al gobierno, que solucionen el problema a nosotros, a los ciudadanos, para que sea más fácil producir, para que sea más fácil vivir nuestras vidas con normalidad. No puede ser que en el siglo XXI estemos viviendo. Claro, la verdad es que es terrible ver los locales cerrados, ver que las peluquerías no pueden funcionar, que incluso los markets no tienen las colas de helado, o sea, desde lo más pequeño no está funcionando con este problema de crisis energética. ¿Qué le podrías decir a los emprendedores desde tu visión como exdirector de la Cámara de Comercio? ¿Cómo podrían hacer, en qué se podrían apoyar también en sus temas financieros? Porque ahora van a tener que hacer un planteamiento nuevo, me imagino, porque algunos van a intentar comprar generadores para poder seguir trabajando. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Lo primero, exigir a los políticos, a los asambleístas, porque, ojo, aquí hay una relación causa-efecto. El que votó por aquella persona que impulsaba un modelo estatista y que por ideología o por corrupción quiere mantenerlo, ojo con esa persona no la podemos seguir religiendo. Tenemos que empezar a hablar de personas que crean este modelo de libre mercado energético porque está costando. Todos esos casos que tú acabas de mencionar van a incrementar su costo operacional y si no incrementan el costo operacional endeudándose para poder pagar estos generadores, no van a sobrevivir porque esto, tratando de ser optimista, pero también desde el enfoque pragmático empresarial, van a tener que comprar los generadores o otros medios para poder generar energía, porque este es un problema que lastimosamente va a ser a largo plazo como consecuencia de la corrupción, de la negligencia y las omisiones de todo el sector energético público que nos ha fallado, uno con este modelo y dos con la gestión, porque por ejemplo no han mantenido las centrales hidroeléctricas, esas centrales nunca funcionaron al 100% y después otras generadoras de energía tampoco fueron mantenidas y eso no es admisible. Y tal vez fue una forma loca de pensar que se estaban ahorrando costos, pero a la larga mira lo que estamos viviendo en este momento. Entonces la ciudadanía tiene que exigirle a los políticos que corrijan esta situación a la brevedad posible, que nos escuchen porque esto nos enrarece nuestras vidas y nuestros negocios. Y por otro lado, sí, hay que endeudarse para poder sobrevivir con estos generadores. Ese es el costo de apostarle al Ecuador. Pero al mismo tiempo, si sobrevivimos a esto de aquí, como siempre hacemos los ecuatorianos, ya hemos sobrevivido al COVID y a otros sí, la verdad es que somos guerreros, los ecuatorianos somos luchadores. Exacto, porque tenemos muchísimo talento, tenemos todo para salir adelante. Entonces sí, tenemos que exigirle a estas personas. Y Juan Carlos, hay una estadística que más del 50% de los ecuatorianos han pensado en migrar. O sea, la gente, claro, frente a todas estas problemáticas que estamos viviendo, está pensando en irse. Bueno, yo me quiero quedar, al menos, creo que también tú, entonces... Sí. Esa también es mi nuestra familia. Yo no quiero nuestros amigos, nuestros vecinos, o sea, todo está aquí. Exacto, no podemos... Pero fíjate una cosa que es muy interesante. Hay políticos que por ideología, por ejemplo, impulsaron que no haya contratación por horas en el referéndum.
cuando una familia migra, porque lo peor es que no es que la familia migra, sino que migra una persona de cada familia, digamos el padre de familia, se va a otro país, a un país desarrollado. ¿En qué va a trabajar ese señor? Trabajo por A ver, por ejemplo, el trabajo por horas. yo te puedo dar mi experiencia como ex cónsul adjunta del Ecuador en Génova. El 80% de las personas que migran, que están allá, son mujeres y trabajan en servicios de cuidado de ancianos. Y eso es un caso, pero y tienes los que migran, por ejemplo, a Estados Unidos, trabajo por horas, los que migran a España, es trabajo por horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no permitimos el trabajo por horas. Estas personas que están migrando simplemente están buscando trabajo, son personas buenas que quieren aportar, pero aquí los políticos no permiten que la oferta y la demanda laboral se junten. Pero la migración ya ha cambiado, o sea, ya no solamente es migración económica, hay una migración también por temas de seguridad, ¿no? Entonces, es un tema grave. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestras familias tiene alguien que ha migrado. Mi cuñada, por ejemplo, ya migró también con mis sobrinos a Argentina, hablando con amigos también. Por lo menos con cada amigo que hablo, ya alguien de su familia ha migrado. Entonces, creo que estamos pasando un fenómeno similar al del año 2000. Sí, y es muy triste, pero esa es nuestra lucha, pues, María Mercedes. Así. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. De verdad es muy importante para nosotros enriquecer el plan de trabajo y las propuestas que vamos a llevar luego a la Asamblea Nacional. Así que muchísimas gracias por conversar con nosotros. A ti, gracias por la oportunidad y siempre luchando por un Ecuador mejor y por las buenas ideas en este ámbito de la guerra de las ideas, porque tenemos todo para ser una potencia mundial. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Me pueden seguir en mis cuentas, en las redes sociales, @lamechaguevara. Tu defensora nunca te ha fallado, siempre está a tu lado, te lo ha demostrado. Ya lucha por lo justo, marca un nuevo rumbo, es tu única esperanza.